Y hoy está Rosario Robles. Se cumplieron ayer 2 meses del primero de los sismos, sí, del día 7 de septiembre. Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, muchas gracias. A ver, me decías que ya están construyendo y bueno, pues yo lo veo, a ver, me cuesta mucho trabajo imaginarlo. Sí, entenderlo o aceptarlo, decir sí, ya están construyendo cuando estamos hablando de 3,000 localidades en 118 de los 122 municipios de Chiapas, de la zona de Oaxaca. Ahí está más concentrado. Porque sí, es la región del Istmo. Así es. Y de la zona de Morelos, que también está quizás un poco más concentrado, pero lo de Chiapas es una labor imposible, vamos. Bueno, yo creo que es muy importante ubicar. Primero, Joaquín, decirte que el diagnóstico de los dos sismos, tanto el del 7 de septiembre como el del 19, en términos de vivienda, que es la principal afectación, además de la de las escuelas y nuestro patrimonio cultural histórico, son 183,000 viviendas entre los 8 estados que tuvieron un daño parcial o mayor o total. De esas, alrededor de 50,000 tienen que reconstruirse, tienen que volverse a construir, y desde luego es una tarea gigantesca. Y en estados como Chiapas o Oaxaca lo es más, porque te pongo un ejemplo de que lo que entre Infonavit y la vivienda formal se hace en Oaxaca al año son 1,000 viviendas. Y ahora vamos a tener que hacer 25,000 viviendas. Bueno, el dato que yo tengo es que las vivienderas construyen al año un total de 20,000 casas. Entonces, en todo el país y entre todas. Entonces es muy... Y aquí hay que construir 50,000. Exactamente, por eso fuimos primero este esquema de autoconstrucción, partiendo de que hay una tradición cultural del tequio, de la ayuda mutua, sobre todo en estados como Oaxaca y Chiapas, y que la gente realmente, pues la principal viviendera de este país se llama Pueblo de México. 6 de cada 10 viviendas las hemos autoconstruido, Joaquín. Entonces, la gente, con la asistencia técnica que nosotros proporcionamos gratuitamente, tenemos grupos de ingenieros, de arquitectos desplegados en todos los municipios, y en Chiapas, ¿cómo? Concentrados en 10 que tienen el 70% de la afectación. Es decir, también hay una estrategia que prioriza, no porque los demás no sean importantes, porque más son los más alejados y tienes que ir a todos lados. Y en todos lados se están entregando las tarjetas y se está iniciando este proceso de reconstrucción, pero haciendo un esfuerzo adicional para que en estos 10 municipios empecemos a dar resultados muy rápidamente. Y ya el presidente ha recorrido tanto municipios en Oaxaca como en Chiapas, donde ya se están levantando las viviendas. Y esto creo que habla de que poco a poco se ha ido regresando a una reactivación, a una normalidad y a una necesidad que tiene la gente de estar ya en su hogar nuevamente. El punto, Rosario Robles, es que mira, y esto es una realidad, las tragedias que me ha tocado cubrir como reportero durante muchísimos años, sí. La paciencia se acaba muchísimo antes. La paciencia es de muy corto plazo, a veces de angustioso plazo, antes de lo que pueden empezar a arreglar o a reconstruir. Claro, mira. Que es cuando se presenta ahí en ese espacio la crisis. Claro, y yo creo que el hecho de que 2 estados de una gran efervescencia social, como son Oaxaca y Chiapas, hoy estén relativamente tranquilos, con gobernabilidad, habla de esta presencia permanente del gobierno de la República, del presidente Peña y de los gobiernos estatales en 2 territorios que son complicados, y que en efecto además la gente al principio ni creía siquiera que se les fuera a apoyar. ¿Qué es lo importante? Que todo lo que hemos ido comprometiendo se ha ido concretando, Joaquín, y eso a la gente le da confianza. A 2 meses, porque es bien importante, comparemos con Puerto Rico, que todavía no tiene ni luz. O sea, 2 meses está la actividad económica, la energía eléctrica, el agua, etcétera, y ya la gente tiene sus tarjetas en la mano de los primeros estados. Apenas van a empezarse a entregar a partir de la segunda quincena de noviembre en los estados 19 de septiembre. ¿Por qué? Porque tiene que haber todo un proceso, el censo, casa por casa, la validación, la fotografía, el folio, que fue la instrucción que tuvimos. Ahora, todo este trámite burocrático, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Fíjate que en Oaxaca y en Chiapas lo hicimos en 1 semana,
porque como se asignaron responsables por región a secretarios de Estado, tenía censando, porque capacitamos a los equipos, a Ángeles Verdes, que los que te auxilian yendo a Acapulco, a CONAFOR, a CONAFE, a Liconza, a SEDATO, a todos los equipos. Tuvimos a más de 10,000 servidores públicos censando casa por casa, porque la instrucción fue no recibir listados, porque la tentación es enorme, y sobre todo porque va a haber elecciones, de darte un listado y de decir, aquí yo tengo 5,000 que fueron afectados. No, fuimos a las casas, pusimos un folio con pintura, levantamos la fotografía, la gente nos firmó, le dejamos el folio, que lo enmicaron, Joaquín. La gente es su casa, representa su casa. Sí. Nos han dicho, ¿qué garantía hay de que la gente autoconstruya? Las mujeres. ¿Qué mujer quiere estar en la calle con sus hijos? Nadie, a ver, nadie quiere, ni las mujeres, ni padres, ni nadie. Entonces, ahora, lo que te voy a decir es esto: y si hay capacidad, primero, para acercar todo el material, y segundo, tú me dices que el pueblo de México es la mayor viviendera de México, que 6 de cada 10 casas son de autoconstrucción, y si de verdad le saben a la autoconstrucción. Bueno, no se cayeron estas casas, que muchas tenían más de 100 años. O sea, aquí en la Ciudad de México, que tú te vas a las zonas periurbanas, pues no fue la afectación, ¿verdad? Entonces, la gente sabe, porque además tú sabes que mucha de esa gente se contrata como en las tareas de construcción. ¿Y les pagan algo? Entonces les das dos tarjetas. ¿Porque de qué comen? ¿De qué viven? 2 tarjetas. Una para materiales y la otra para efectivo, para sea el autoempleo, o que paguen a los albañiles, si es que ellos contratan gente. ¿Y las comidas? Tienen sus fuentes de trabajo, la agricultura, la pesca, Sí, pero si están construyendo no pueden dedicarse a... Fíjate que la gente, pues haces el fin de semana, haces el tequio. A mí me encanta, por ejemplo, como la gente dice, hoy estoy construyendo la casa de aquí al lado, porque además hay mucha cohesión social y familiar. Viven familias enteras en un corredor, por ejemplo, en Juchitán. Entonces, se ayudan unos a otros y así van reconstruyendo. Entonces, poco a poco ya empieza a levantarse. Obviamente estamos hablando de una tarea que no va a acabarse en meses, porque es enorme, pero ya la gente empieza con la asistencia técnica. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene que aprender por qué se cayó su casa, y no se pueden cometer los mismos errores porque estamos en zonas sísmicas. Pero es que no son ingenieros. No, pero para eso tenemos ahí en todos los municipios asignados las mesas de asistencia técnica, se hacen los talleres, se hace toda la información sobre cómo debe ser la cimentación, de qué profundidad, de cómo se debe de construir, para que la gente no cometa los mismos errores. Pero tiene que ser un proceso participativo. Aquí sí es una tarea, sociedad, gobierno, para que podamos realmente sacar esto adelante. Y, por ejemplo, la zona de Chiapas ya viene el frío de invierno, que es y los vientos y los vientos Oaxaca, ahí en el istmo de Oaxaca. Evidentemente que es complicado. Fíjate, la primera tarea que además del censo tuvimos que hacer, pues demoler y levantar el escombro. En los dos estados es 1 millón de metros cúbicos los que hemos removido y los que hemos demolido. Varias veces el estadio de Ciudad Universitaria, para que tú y yo estemos contentos. Con otro estadio, ¿no? 4 veces el Estadio Azteca. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos poco a poco limpiando para que el terreno esté limpio, y con las casas estas de campaña que o compró Fonden o donó el pueblo de México, o nos mandó el gobierno chino, que mandó unas casas espectaculares. Ahí en el terreno de la familia, ahí estamos asentando estas casas para que la gente ya vive en su terreno. Y me atrevo a decir algo que es políticamente incorrecto. Me escuché yo en una de las reuniones del presidente el reporte de la secretaria de Cultura, que hablaba de los daños al mobiliario histórico, en fin, patrimonial, todo esto, y hablaba de 10,000 millones de pesos, una cifra parecida. Yo, debe ser algo que es políticamente incorrecto. Yo creo que primero es la gente, ¿sí? A ver, y si el dinero no es mucho, pues yo creo que hay que luego arreglen las iglesias. Yo entiendo que en algunos lugares de Chiapas y Oaxaca es fundamental la iglesia, ¿sí? Para la gente. Sí. Es otra casa, Joaquín. Sí, eso sí lo entiendo.
Pero cuando me están hablando de otras... de escuelas y viviendas. La escuela también lo entiendo, pero yo me refiero, por ejemplo, que si un monumento de la catedral o que... Pues todo eso puede esperar, porque yo creo que la prioridad es la gente, construir la gente, las escuelas, los hospitales, los mercados. Y el número uno, las casas. Las casas, porque es el techo, el hogar. Lo importante del patrimonio cultural es que en gran parte estaba asegurado y eso garantiza recursos. Y además es un proceso de reconstrucción de mediano plazo, lo está planteando la Secretaría al 2020. Es decir, pues la Catedral de San Cristóbal no la reconstruyes de la noche a la mañana, porque requiere todo. Esta sí la tienes que reconstruir para que veas la de San Cristóbal. Y varias que son santuarios y emblemas. Y yo le explicaba el otro día a la gente, porque en Chiapas nos dicen... Tú sabes que hay mucha comunidad cristiana evangélica. Sí. Oigan, ¿y nuestros templos? No, es que no están incorporados por ser católicos, sino están incorporados determinadas iglesias porque son patrimonio de los mexicanos, porque es nuestra riqueza cultural. Estamos hablando de iglesias del siglo XVI. Entonces, evidentemente que no es por una cuestión de carácter religioso, sino cultural y patrimonial. Esto es bien importante decirlo, porque si no pareciera que se está privilegiando a una religión cuando estamos en un estado laico, y aquí todas las religiones son iguales. Entonces, aquí estamos hablando del tema del monumento, del valor histórico. Exactamente. Bien. Ahora dime, ¿qué han hecho? Dime rápidamente qué han hecho, porque... Pues lo que te decía, el censo, sí, la remoción... Pero que me dijiste, ya empezaron a construir. Ya empezamos a construir las casas. Nosotros queremos tener por lo menos de aquí a diciembre 10,000 casas construidas. ¿Cuántas? 10,000. La gente tiene dos opciones, Joaquín: o autoconstruir, o a estas empresas sociales que no tienen fines de lucro, decirle, aquí tú me ayudas a autoconstruir, que bastante gente lo está haciendo, por ejemplo adultos mayores y demás, y se les están construyendo sus casas a cambio del monto que traen las tarjetas incorporadas. Tienen que tener por lo menos 2 cuartos, que es la política del presidente Peña. No puede haber una sola habitación, tiene que haber 2, además de la cocina, salita, comedor. Entonces, adicionalmente hay gente que nos ha planteado, bueno, pues es que mi casa eran casonas, caserones, que tampoco el gobierno le da para apoyar a todos. Tiene que apoyar a todos por igual, pero quienes estaban en una mejor condición, pues se han planteado estas líneas de crédito en condiciones muy accesibles, de Sociedad Hipotecaria Federal, de la propia banca comercial, que se ha comprometido para que la gente pues pueda construir casas que había de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, 2, 3 pisos. En Juchitán hemos tenido que demoler edificios de 3 pisos, Joaquín. Entonces, el gobierno tampoco puede hacer la tarea que le toca a cada quien y que nos toca a cada uno de nosotros, si este tipo de viviendas son afectadas o propiedades. Bien, estamos viendo que esto se le va a llevar más de un año. Sí. Sí, lo que nos ha pedido el presidente es que las tarjetas, que es dinero, ya sea en efectivo o en materiales, con un acuerdo que hicimos con las cámaras a través de la Secretaría de Economía, la de cemento, la de aluminio y la de acero, que los que tengan esta tarjeta tienen precios preferenciales y se llevan materiales hasta la comunidad. Evidentemente que implica todo el tiempo estar observando, porque una cosa es el acuerdo acá arriba y luego allá abajo en la última comunidad. Entonces, para eso tenemos supervisores, pero la instrucción es que las tarjetas las entreguemos antes de que estemos en una efervescencia de carácter electoral. ¿Por qué? Porque se presta a mucha malinterpretación. Sí, bueno, pero el tema es que ya estamos en el proceso electoral. Pero todavía de aquí a finales de noviembre tenemos tiempo para hacer este procedimiento de entrega de las tarjetas, y luego ya el segundo proceso de construcción pues ya es más de supervisión, porque ya es la responsabilidad de la gente, y aquí ya estamos empoderando a la gente para que decida cómo va a ser su casa. Estamos presentando prototipos, respetando la identidad cultural de las zonas, etcétera, pero la gente al final de cuentas va a ser la responsable de todo esto, Joaquín. Bien, Rosario, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo insisto, la paciencia se acaba antes que la reconstrucción. Para eso tenemos que seguir ahí, estando muy cerca de la gente como lo estamos, Joaquín. No nos hemos ido de los estados, estamos de manera permanente cada uno de los responsables. Bien, gracias, Rosario. Muchas gracias. Gracias por venir, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, nada menos todo eso que usted conoce como SEDATU.